Hoy vamos a estar en la palabra de Dios en San Juan 21:15. Vamos a leer, yo leo un versículo, mis hermanos leen el siguiente. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Señor, te amo, gracias, bendito Rey, por esta palabra. Hoy te pido, Señor, que esta palabra haga efecto en lo que tú quieras, Señor. Tu palabra dice que cuando tú mandas la palabra no llega vacía, sino que hace la obra que tú quieres. Y hoy te pido, Señor, que seas tú haciendo la obra en el mundo entero, Señor. A lo que tú mandas esta palabra, porque esta no es palabra de hombre, es palabra directamente de ti para todo el mundo entero, para todo aquel que la quiera escuchar, para todo aquel que quiera tomarla y quiera colocarla en obra. Seas tú, Señor, haciendo que los oyentes guarden esta palabra, Señor, reargúyelo, Señor, y que la coloquen por obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia. Asimismo, con un gloria a Dios nos podemos colocar cómodos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La predicación de hoy que el Señor manda a todo el mundo es: pastor, vuelve al redil. Pastor, vuelve al redil. Este es un llamado a todos los pastores de todo el mundo. Aquel que ha sido llamado por el Señor. El que no se considere pastor llamado por el Señor, no coloque cuidado a esta palabra. Pero si usted se considera llamado por el Señor, a ese llamado santo, a pastorear la grey del Señor, coloque cuidado a esta prédica, porque es muy directamente del Señor. El Señor ya hace un tiempo atrás, hace algunos meses, me había dicho que predicara esta palabra. Y hoy se llegó el día. Estamos empezando año y hasta acá el Señor me ha mostrado y he podido ver cómo las iglesias se están debatiendo la una contra la otra. Cómo las iglesias están llevando una doctrina que no es la verdadera doctrina que el Señor dejó, así como el último video que el Señor me permitió hacer, ausencia de la sana doctrina. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de que la verdadera doctrina sea llegada a las ovejas? Esa responsabilidad la tiene el pastor. Esa responsabilidad la tiene no el hijo del pastor, no la tiene la esposa del pastor,
no la tiene el líder que el pastor de pronto ha colocado allí en un altar. Esta responsabilidad el Señor se la dejó al pastor. El pastor es quien cuida las ovejas. Porque como ejemplo del pastor está Jesucristo, nuestro buen pastor. Hace un tiempo atrás decía en los videos de que el Señor le ha tocado tomar la responsabilidad que al pastor acá terrenal le toca. Porque en este momento todos los pastores se han desviado por conveniencia, por fama, por muchas situaciones, y no están prestando atención al llamado que el Señor hizo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿En qué lugar está usted como pastor? ¿En qué lugar se encuentra este momento? ¿Se le ha subido el cargo a lo alto y no está pastoreando precisamente a las ovejas? Acá el Señor hace un llamado a todo el mundo, porque hay ovejas descarriadas, porque hay ovejas descuidadas, porque hay ovejas las cuales se han desviado de doctrina precisamente por falta de responsabilidad de un pastor, por falta de cuidado de un pastor. Y hoy el llamado es a ese pastor. Si verdaderamente tiene el llamado de Dios, empieza a funcionar como lo que es, como ese pastor. Empiece a ver dónde dejó ese cargo de pastor. Empiece a mirar dónde dejó esa responsabilidad tirada. ¿Dónde botó esa responsabilidad? Hoy el Señor está haciendo un llamado a través de esta palabra de Pedro. Pero hoy no es Pedro. ¿Cómo se llama usted? Se llama Carlos, se llama Alberto, se llama Germán, se llama Ignacio, bueno, qué sé yo, se llama Ricardo, no sé, hay muchos hombres a los cuales el Señor ha hecho ese llamado, y que aunque de pronto tiene una iglesia muy grande, se le ha olvidado cuál es el cargo como pastor, y ha dejado la responsabilidad, como ya dije antes, a sus hijos, a su esposa, a líderes, cuando la responsabilidad es suya. Es cierto de que el Señor ha dejado respaldo, como la esposa, como los hijos, como los líderes, pero la responsabilidad de pastorear es el pastor. El pastor tiene la responsabilidad de un día ante el Señor Jesucristo decir: Señor, aquí está este rebaño, el cual tú me pediste que pastoreara. Es a usted, pastor, que el Señor le va a pedir cuentas de ese rebaño. ¿Qué pasó con esa oveja descarriada? ¿La ha visitado? ¿Qué pasó con esa oveja que está descuidada? ¿Ha mirado qué está pasando con cada una de sus ovejas? ¿O simplemente se ha conformado con recibir la lana de las ovejas? Hoy el Señor hace una pregunta, porque el Señor, vuelvo y digo, ha tomado su responsabilidad, pero el Señor no va a hacer lo que le toca a usted, porque entonces de nada serviría que el Señor hubiera constituido entre estos
llamados a ministerio a los pastores. El pastor lo primero que debe encargarse es de un rebaño de ovejas. No de otra cosa, no de otro animalito el Señor colocó en comparación a nosotros, sino como oveja. Pero para ser ese pastor de oveja, de ese rebaño, primeramente tiene que pasar usted, pastor, como esa oveja. Como esa oveja ante el buen pastor. Primero pasar ese proceso. Muchos se titulan pastores aún sin ser llamados por que la oveja da buena lana. Pero hay iglesias de lado a lado. Donde quiera que uno va, hay una iglesia. Muchas no son de sana doctrina. Y las que se dicen ser de sana doctrina han estado quitándole la lana a las ovejas. Pero no las están cuidando. Y hoy ese llamado es a usted, pastor. A usted, pastor, porque mire cómo está la iglesia de todo el mundo, la cual el Señor está a punto de recoger, y que hasta este momento no hay una iglesia preparada para llevar el Señor. Por eso el Señor hoy me dice, diga a esos pastores que yo coloqué, que yo soy el ejemplo de ese pastor. Y no he hallado ese buen pastor, el cual aún su vida da por sus ovejas. Hay muchas iglesias, muchos templos, pero estos pastores los ha llevado es el dinero, a tener multitudes y multitudes de gente, porque no pasan a ser ovejas, sino gente normalmente naturales. No hay una espiritualidad, no hay una santidad, ni en el pastor ni en las ovejas, las cuales el Señor siempre ha recalcado: sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo, porque yo soy santo. La obra del pastor es cuidar, dirigir esas ovejas, no por cualquier camino, sino por ese camino angosto, que es donde está el pastor de pastores. El mismo pastor, el cual le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿A cuántos el Señor le pregunta hoy: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué dice el Señor hoy? Así como le dijo a Pedro, hoy el Señor se lo dice a usted: pastor, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Por qué no las apacienta? Si es la tarea que el Señor ha colocado. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Y resulta que los corderos son aquellos recién nacidos en el Evangelio. Los corderos son los que hasta ahora están recién nacidos. Leía en el diccionario y decía que los corderos son los que tienen menos de un año. ¿Y cuántas veces llega una persona a la iglesia y el pastor no tiene cuidado de ese cordero para que tenga una sana doctrina,
y para que esa persona lleve la palabra de salvación como el Señor la dejó. Las ovejas son las más grandes, las que han alcanzado ya madurez. Pero usted, pastor, ha formado de verdad esas ovejas, las cuales son de agrado al Señor, o ha formado ovejas engordadas, las cuales son desagradables ante el Señor, que aún con complicidad del pastor pisotean a las más pequeñas y no dejan prosperar la iglesia del Señor. Han prosperado es en una mundanalidad, pero la iglesia del Señor no ha sido prosperada y cada día va de para atrás. En este momento, se lo vuelvo a repetir, como ya hace muchos años, y la vez pasada lo decía, el Señor no tiene que recoger. Y usted, pastor, es responsable de que el Señor tenga que recoger, porque Él viene por un cuerpo, el cual ha sido constituido de esas ovejas, las cuales son dirigidas por ese pastor. Ya es hora de que cumpla su llamado, porque el Señor dice su palabra que Él no tiene por inocente al culpable, que Él no tiene por inocente a aquel al cual le ha colocado responsabilidad y hasta la presente no ha querido, y que aunque tiene muchas llamadas ovejas, pero no pasan a ser ovejas, sino de pronto aquellos chivos que la pasan brincando de lado a lado. Entonces, dice el Señor, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Apacienta mis corderos. ¿En verdad me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro había negado al Señor 3 veces. Y por 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? Aún hay tiempo para tomar esa responsabilidad. Porque aunque Pedro negó al Señor, después que le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pedro se entristeció cuando le preguntó por 3 veces porque sabía que lo había negado. De pronto muchos de los pastores han negado al Señor al no llevar ese ejemplo de pastor, esa responsabilidad de pastor. Pero aún hay tiempo para que reflexione aquel pastor el cual está escuchando, inicie de verdad en esa hora del Señor, inicie esa responsabilidad a la cual el Señor le ha colocado. Es una responsabilidad la cual o lleva al cielo a una persona o simplemente la está mandando para el infierno con la doctrina que se han inventado los hombres a través de la misma palabra del Señor. Tenga cuidado de la doctrina que está dando, pastor, porque el Señor va a reclamar de esa leche que se le da a las ovejas, o de esa comida que se le da, de esa leche que se le da a aquellos corderos y de esa comida que se le da a aquellas ovejas. ¿Qué está permitiendo? Liviandad. ¿Qué está permitiendo en aquellos altares? Liviandad, donde usted es el que tiene que estar allí frente a un rebaño y ha colocado la responsabilidad a otro por estar aquí y allí. Por eso el Señor constituyó 5 ministerios para ayudar al pastor. El pastor no tiene por qué dejar en manos
de cualquiera un rebaño. Porque si lo colocó como pastor, es a cuidar ese rebaño. ¿De verdad estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho o estamos en el lugar equivocado? Hoy yo quiero pedir a mi hermana Adriana que por favor esté leyendo la palabra en San Juan 10 del 9 al 15. ¿Qué nos dice la palabra allí? Dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja sus ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El Señor hace hoy una pregunta: ¿es usted pastor o simplemente asalariado? El cual ha visto una y otra vez venir el lobo, que es símbolo de Satanás, que viene por la oveja, y la oveja ha sido presa del enemigo, la ha dejado en manos del enemigo, no da su vida por esas ovejas. Es una pregunta, porque estoy hablando es a los pastores llamados por el Señor, aquellos que se han colocado por cartón de teología, porque otro le dijo: usted es pastor, pero no es llamado por el Señor. A eso no estoy hablando. Estoy hablando a los pastores llamados directamente por el Señor, porque los llamados al ministerio son llamados directamente por el Señor. El llamado por teologías, por seminarios, o porque otro le dijo, esos no son llamados. Esos no son ministerios del Señor. Lo que es el ministerio de pastor es directamente por el Señor ese llamado. Igual los otros llamados como profetas, como evangelistas, como maestros, como apóstol, también es llamado del Señor. Pero déjeme decirle, mi amado pastor, que aquel que el Señor ha llamado a un ministerio, primero tiene que tener un proceso de crecimiento espiritual, un proceso con el fruto del Espíritu Santo. Cuando ya haya tenido ese proceso de crecimiento, así puede tomar el lugar de pastor. Todo aquel, ya sea oveja o pastor, tiene que pasar a ser procesado cuando llega a los pies de Cristo, porque lo contrario no es ni esa oveja del Señor, ni tampoco puede funcionar con ningún ministerio que el Señor ha colocado. El que no pase ese proceso que el Señor ha dejado, no puede ser aquel obrero aprobado del Señor. Entonces, por eso es que hay muchos pastores asalariados, muchos pastores pacten, siembren, traigan el dinero, y tradición tras tradición
traigan el dinero, traigan primicias, traigan una cosa y otra, pero se les olvidó que lo primero que el Señor ha mandado es a guiar las ovejas por ese camino de santidad, por ese camino de obediencia a ese pastor de pastores. Hay un ejemplo, el ejemplo de, por ejemplo, de los pastores de ovejas, naturalmente, como David cuando pastoreaba las ovejas. David pastoreaba las ovejas y era de día y de noche que las cuidaba. Hasta arriesgó su vida por esas ovejas. Arriesgó su vida porque peleó contra el oso y contra el león por esas ovejas. Y eso que eran esas ovejas naturalmente. El Señor está hablando de esas ovejas que somos nosotros, esas almas las cuales vamos a ir un día con el Señor. Pero si usted como pastor no se ha pasado como esa oveja primeramente y no está siendo esa oveja del Señor, en este momento aún tampoco puede ser el pastor. Porque el que no pase una obediencia como oveja a aquel buen pastor que está guiando todo este rebaño, no puede ser ese pastor acá terrenalmente para guiar ese rebaño. Porque cada uno ha hecho lo que ha querido, no lo que dice el Señor. Y cada uno se ha colocado como asalariado. Entonces, acá dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pastor, ¿le está interesando las ovejas? ¿O le está interesando lo que dan las ovejas? El que es llamado como pastor, su vida da por esas ovejas. Tiene un amor, el cual el Señor ha colocado por ese ministerio, por esas ovejas. ¿Ama esas ovejas? Si ama esas ovejas, hoy el Señor le está diciendo, ¿me amas? Si me amas, también amas a mis corderos, a mis ovejas. Si no me amas, no escuche este llamado. El Señor hoy dice, si no me amas, no haga caso de este llamado. Pero si me amas, es hora de que apaciente mis corderos. Es hora de que pastoree mis ovejas. Llegó el momento, porque el Señor está muy a las puertas. El Señor está muy a las puertas de su venida por la iglesia. Y aquel que no tenga el Espíritu Santo, lamentablemente se quedará acá. Vuelvo y lo repito, como ya lo he dicho antes, se quedará acá en el gobierno del anticristo. Pero si antes de que venga el Señor por la iglesia, la muerte sorprende a algún pastor, a alguna oveja, ¿para dónde se va esa alma? ¿Tiene seguridad para dónde se va? No que porque lo piensa o porque su opinión es esa. No es así, es lo que dice la palabra. Que en la palabra el Señor nos dice quién se va con Él y quién se queda o quién al morir puede aún irse para el infierno. Al cielo va aquel que va tras ese pastor, porque ese pastor su vida dio por sus ovejas. Su vida la dio por ti y por mí.
su vida la dio. Y no podemos tener en poco esa vida que Él dio. No podemos tener en poco de que ese pastor llegó hasta la cruz para dar su vida por cada uno. No se le olvide, pastor, que su pastor es el pastor de pastores y que usted no se manda solo, sino que hay quien lo direccione. Si no está bajo la dirección de Él, lamentablemente, si no se arrepiente y toma esa responsabilidad, se puede quedar del arrebatamiento de la iglesia, o si la muerte lo sorprende, se va derechito para el infierno. No son amenazas, no es condenación como muchos me han dicho, que usted se la pasa condenando, usted se la pasa juzgando. Es lo que dice la palabra, y así como dijo el Señor en su palabra: yo no vine a juzgar, dijo el Señor Jesucristo. Hay alguien que juzgará en aquel tiempo postrero, en el día del gran trono blanco, y es la palabra que está acá escrita en la Biblia, porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y hoy quiero dar un consejo. Empecemos nuevamente a escudriñar esa palabra, qué es lo que nos dice el Señor y cómo tenemos que hacer la obra del Señor. Pero les recomiendo que no escudriñe cualquier Biblia, porque esas Biblias modernas han distorsionado la palabra de Dios. Y han colocado lo que se les ha antojado a la palabra de Dios. Han quitado aún el ayuno. Han quitado varias cosas, varios textos bíblicos, que porque hicieron reuniones y llegaron a acuerdos de que podían quitar. Que dice la palabra del Señor: si alguien quita o si coloca más de lo que el Señor ha dejado. La palabra es exacta, y la palabra del Señor es entendida bajo la sabiduría no humana, sino la sabiduría de Dios. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 2, 26 y 27, este texto me lo dio el Señor estos días y ahorita me lo trae a memoria. Es muy importante mirar lo que el Señor nos dice aquí. También habla del anticristo. ¿Por qué se han levantado tantas doctrinas? Esto va derechito al anticristo. Esto va para allí porque hay esta unidad de iglesias, la cual el Señor no ha hablado de una unidad de iglesia, ha hablado de unidad en el espíritu. No ha hablado de unidad de doctrinas, que el uno piensa esto y el otro esto y se pueden unir. No, Él habla de la unidad en el espíritu. Y el Señor estos días me daba este texto bíblico donde echo abajo, y el Señor me ha dicho: hágalo con mi autoridad y en el nombre de Jesucristo lo digo. Echo abajo toda teología que se ha levantado, porque por eso hay tantas falsas doctrinas. Y pastores ya están entre esto, que en vez de escudriñar la palabra, yo no sé si se han vuelto perezosos para escudriñar la palabra y pedirle al Señor en oración que le dé entendimiento a esta palabra para poderla predicar. Y por eso se ha distorsionado tanto la palabra del Señor. Y hoy puedo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, echar abajo toda sabiduría humana y toda teología. Porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Y a ver quién puede echar abajo este texto bíblico. A ver quién puede echar abajo con sus cartones y teología lo que el Señor va a decir en esta palabra. Dice en 1 de Juan 2, 26 y 27: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero
la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ahí habla, y antes habla del anticristo, que ha querido hacer el enemigo para que muchos se queden del arrebatamiento, llevarlos a doctrinas falsas, porque aquellos que están en doctrinas falsas, estos, si no se arrepienten, se van a quedar del arrebatamiento, del día glorioso del Señor Jesucristo, que levanta a su cuerpo, a esa iglesia santa, a esa novia pura, sin mancha y sin arruga, lo dice su palabra. Entonces, tenemos que estar esperando teologías. Tenemos que hacer tantos años de doctorados para poder predicar la palabra del Señor. Para que, o sea que tenemos que ser enseñados humanamente y no por el Espíritu Santo. Acá el Señor nos dice lo contrario. De esa sabiduría humana que se ha levantado, ha distorsionado a una iglesia, ha distorsionado los mismos pastores, y los mismos pastores han distorsionado las ovejas y la responsabilidad que el Señor ha colocado. Por eso hoy, nuevamente, el Señor dice: ¿me amas? ¿Me amas? Y por tercera vez, ¿me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Entonces, este llamado tenemos que considerarlo en nuestra vida. El tiempo se agota. El tiempo se agota. Desde el 2006 que el Señor me hizo este llamado, he tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores, y cuando ven que estoy predicando un llamado santo, me han volteado las espaldas. Han volteado las espaldas porque no quieren que sus congregaciones de pronto queden solas. Es mejor, mi amado pastor, ir con 5 o 10 al cielo y no con una multitud de miles al infierno, o quedarse con esa multitud de miles en esta tierra al gobierno del anticristo. Es un llamado por amor del Señor, que el Señor no quiere que nadie perezca. El Señor quiere que todos pasemos a ese verdadero arrepentimiento para ir con Él. Esta vida es pasajera, y a ver si se viva 1000 años, no es nada para una eternidad, ya sea en salvación, allí con nuestro Señor. Y tampoco es nada esta vida acá para una condenación eterna, porque no hay sino dos caminos. Así que busquemos las sendas antiguas, las sendas antiguas que nos dejó el evangelio que predicó el Señor Jesucristo de esa iglesia primitiva. El Señor hace un reinicio de aquí en adelante, un reinicio de esa iglesia primitiva. Aquel que se quiera unir a esa iglesia primitiva, a ese reinicio, que era guiada por el Espíritu Santo, que la unción del Señor estaba ahí. Es hora de hacerlo, porque sin unción no podemos predicar. Sin unción del Espíritu Santo no se puede enseñar. Sin unción del Espíritu Santo no podemos llevar a nadie a nada. Pastor, sin unción del Espíritu Santo
no puede llevar una iglesia a una eternidad gloriosa con el Señor. Por eso, recordemos quién nos hizo este llamado. ¿Fue el Señor? ¿Fue un cartón de teología? ¿Fue un hombre? Si es el Señor, levántate en esa autoridad como pastor y pastorea. Apacienta esos corderos y pastorea ese rebaño del cual el Señor va a pedir cuentas. Entonces nos vamos a colocar sobre nuestros pies y vamos a cantar un coro. Vamos a cantar este coro, el cual le decimos al Señor que Él es nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancias, el pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancias, el pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Oh, gracias, Señor, porque tú eres ese pastor, el pastor de pastores. Y hoy doy gracias por el privilegio que tú me has dado de predicar esta palabra hacia todo pastor que esté escuchando. Gracias, Señor, por esos pastores y esa grey, la cual tú vas a levantar en restauración para un día venir por tu iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.